Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, creo que es una buena pregunta. Voy a tratar de hacer el resumen rápido y obviamente preparar algún estudio para que lo podamos hacer. Primero hay que entender algunas cosas desde el punto de vista histórico. Primero, la Biblia es el único libro, ¿cierto?, que tiene tantos manuscritos o tantas copias, ¿cierto? De lo que ¿cómo se llama? Está escrito. Es el único libro en la historia. Segundo, además es el único libro que sus copias, ¿cierto? O sus manuscritos del cual se ha escrito son tan cercanas al tiempo de los hechos reales históricos. Por ejemplo, nos encontramos con los escritos de los ¿cómo se llama? Evangelios, que está comprobado, por ejemplo, de que fueron escritos en el año 70 después de Cristo, año 90, y que realmente no hay otro escrito en el mundo, ¿cierto?, histórico, que tenga escritos tan cercanos al relato de los hechos. Por ejemplo, nos encontramos con los escritos de Aristóteles, de Platón, que son copias o son escritos que fueron escritos, valga, ¿cómo se llama?, la redundancia, muchas veces miles de años después o cientos de años después, relatando lo que vivió Aristóteles, Platón, ¿me entiendes? O quien sea. No hay otro escrito tan cercano al mismo hecho histórico. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Nos muestra una credibilidad mayor que cualquier otro escrito. Por lo tanto, si yo creo en los escritos de Aristóteles, Platón, y doy por cierto que son ciertos, teniendo tanto espacio entre el relato escrito y el hecho histórico que el relato está describiendo, con mayor razón debería creer que la Biblia es más fidedigna. ¿Ya? Ese es, cierto, ¿cómo se llama? Una primera instancia. Segundo, no hay ningún otro compilado de histórico como la Biblia que haya sido escrita por tantas personas diferentes, porque eso, aunque aparentemente le resta valor, pero al contrario, le da más credibilidad de que haya sido escrita por tantos miles de años de separación desde los escritos de Moisés, desde el Génesis, desde Job, que se cree que es más antiguo que los escritos de Moisés, ¿cierto? Hasta, obviamente, los escritos de las cartas Paulinas, de las cartas de Pedro, el Apocalipsis, tantos años, ¿cierto?, en que se escribieron estos libros en diferentes continentes, en diferentes épocas, en diferentes culturas, y que todos ellos tengan concordancia, no se contradigan entre sí, sigan el mismo eje doctrinal, ¿cierto? Pese a que fueron escritos con miles de años, algunos escritos de diferencia, y a la vez en culturas, circunstancias históricas y lugares muy distintos. ¿Ya? Entonces, que hayan diferentes autores a lo largo de la historia, ¿cierto?, es una evidencia de la credibilidad o de la inspiración superior o la de inspiración divina, porque no hay otro escrito en el mundo y en la historia de la humanidad que tenga ese sello. ¿Me entienden? No hay otro escrito, no existe en la historia de la humanidad otro escrito que tenga esa característica tan marcada. Ahora bien, la Biblia no fue escrita en un concilio, ¿cierto? Que se juntaron ciertos obispos y ellos empezaron a escribir la Biblia. Está comprobado histórica y arqueológicamente, donde están presentes los papiros, los manuscritos en diferentes museos y lugares del mundo, que está comprobado que fueron escritos. Por ejemplo, el libro de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los libros de Moisés, está comprobado arqueológicamente que fue escrito hace más de 2000 años atrás. Entonces no es que alguien se puso a escribir el Génesis hace 100 años atrás, hace 500 años atrás o hace 1000 años atrás.
estamos hablando de que sí está comprobado arqueológicamente que fue escrito en el tiempo que dice que fue escrito, en los tiempos de Moisés. Entonces, están esos escritos físicos, están esas pruebas arqueológicas. ¿Qué más? Por ejemplo, nos encontramos con los escritos de, ¿cómo se llama? De Isaías, de Jeremías, donde están los rollos de ¿cómo se llama? El Mar Muerto, que está comprobado arqueológicamente que tienen la antigüedad que el mismo escrito dice que tiene. Entonces no es que alguien se puso a escribir esa Biblia, ¿cierto? Para poder manipular, porque está comprobado que fue escrito en esa fecha y que tiene esa separación de tiempo, por ejemplo, con los escritos de Moisés. Entonces no es que un grupo de personas se sentó a escribir la Biblia, ¿me entiendes? Sino que está comprobado arqueológicamente que hubo un hombre llamado Isaías que en ese tiempo, ¿cierto?, escribió ese libro, independientemente de que alguien pueda dudar que Dios existe o no, ¿cierto? Pero arqueológicamente está comprobado. También, por ejemplo, nos encontramos con los libros tan antiguos como Génesis, también que nos encontramos con esa misma prueba arqueológica, por dar algún ejemplo, ¿cierto? Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, también están los escritos, ¿cierto? Los rollos, ¿cierto? Y hay más de una copia, hay muchas copias, o sea, de que haya tantas copias nos muestra la fidelidad, ¿cierto? Más que algo en contra, porque cuando yo quiero hacer un plagio es imposible ponerme de acuerdo con tantas personas tantos años que hagan una copia de un texto original para manipular, ¿me entienden? Como tanta exactitud entre las copias. Entonces, en vez de ser algo contrario, es algo a favor. Entonces, esos escritos que fueron escritos en los años 70, en los años 60, en los años 90, que tienen tanta concordancia histórica, ¿me entienden? Están en museos, están y está comprobado arqueológicamente que tienen esa antigüedad, que fueron escritos en ese tiempo, ¿me entienden? Y hay más de una copia. Por ejemplo, puede haber, ¿cierto?, una copia del año 90, una copia del año 100, una copia del año 120, pero están las copias físicas, por lo tanto no es que alguien en el año 350 se juntaron y se pusieron a escribir lo que ellos creían que era el Evangelio o que era el Apocalipsis. Fueron escritos realmente por personas y esos escritos están. Y está comprobado arqueológicamente que fueron escritos. ¿Me entiende? También está comprobado históricamente la existencia de casi la totalidad de los personajes bíblicos, ¿cierto? Desde Moisés, desde David, desde Abraham, desde Pablo, por ejemplo, Jesús mismo, Pilatos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? El libro de Hechos muchas veces fue, ¿cómo se llama?, atacado porque se pensaba que Lucas, que es, ¿cierto?, el escritor de, ¿cierto?, el libro de Hechos, él había cometido muchos errores históricos en los nombres que él nombra de, ¿cómo se llama?, los gobernadores, ¿cierto?, en los años que gobernó, porque se hacía una comparación con unos libros históricos. Sin embargo, esos libros históricos fueron escritos mucho después de lo que fue escrito el libro de Hechos, y hasta hace pocos años se comprobó que esos libros históricos estaban errados y que realmente el que tenía razón con los gobernadores, con los tiempos, con las fechas, era realmente, ¿cierto?, el libro de Hechos. Entonces vemos de que hay pruebas arqueológicas e históricas de que esto no fue escrito por un grupo de personas en un momento determinado. Fue una recopilación de escritos reales que fueron escritos en cada tiempo que se dice que fue escrito. Obviamente eso se fue descubriendo. Por ejemplo, uno de los últimos grandes descubrimientos fueron los rollos de, ¿cierto?, el Mar Muerto, que nos mostraron de que las copias que ya habían copias más antiguas todavía. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista natural, la Biblia es el único libro o la compilación de libros que tiene tanta evidencia histórica, arqueológica, doctrinal, argumental, que no existe otro libro, otro compilado de libros que tenga esa evidencia. ¿Me entienden? Que la Biblia. Entonces, desde ese punto de vista, claro, nos encontramos de que es imposible cuestionar a la Biblia sin cometer errores históricos, errores arqueológicos y errores de pruebas tangibles de que existen esos escritos. Entonces,
tenemos que desechar el hecho, ¿cierto?, de pensar de que esto fue escrito por un grupo de hombres que, o sea, de repente se juntó, vamos a crear la Biblia, porque ellos no lo hicieron. Por ejemplo, Moisés escribió hace 3000 años atrás, escribió esos libros y están esos rollos, ¿cierto? Los salmos, proverbios, ¿cierto? Más las evidencias históricas de que realmente David existió, de que, ¿cómo se llama? Existió Salomón, de que, ¿cómo se llama? En las guerras, ¿cómo se llama? Mencionadas ahí, ¿cierto? Hay vestigios de que realmente fue así, de que existió Jerusalén, de que, ¿cómo se llama? Estaba ese palacio con esas medidas que indica la Biblia, ¿entienden? Entonces, no es que un grupo de personas se sentó a escribirla, fue escrita y está la evidencia arqueológica hasta el día de hoy en diferentes museos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y lugares del mundo, obviamente, donde está esa evidencia y cualquiera podría, si es que quiere encontrar pruebas, encontrarlas. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender de que no es que una persona, que un grupo de personas se reunió para, vamos a formar una iglesia, ¿cierto? Y hay que tener un libro para poder, ¿cómo se llama?, manipular a la gente. Eso ya estaba escrito hace 2000, hace 3000 años atrás, ¿me entienden? Entonces, lo único que se hizo es compilarlo. Ahora bien, con respecto a lo que más se cuestiona, ¿cierto? Eh, Al canon bíblico. El canon bíblico se llama la agrupación de libros, justamente de todos estos libros que les estoy mencionando, y la decisión de qué libros son inspirados por Dios y qué otros libros no. Por ejemplo, yo creo que ustedes han, cierto, escuchado que de repente, ¿cómo se llama? De repente, ¿cómo se llama? Se habla del libro de Enoch, se habla de los libros, ¿cómo se llama?, apócrifos, se habla de supuestos, ¿cómo se llama?, evangelios de Judas, de María Magdalena, ¿cierto? Entonces, el canon bíblico, o por qué son estos libros, ¿cierto? ¿Por qué tantos libros son del Antiguo Testamento y tantos libros del Nuevo Testamento? Muchas veces se dice de que el emperador, ¿cierto? Constantino fue el que juntó a ciertos obispos y ellos decidieron cuál era el canon. Y eso es un error histórico, ¿ya? Porque ¿ya? Eso se cree que pasó en el siglo IV o en el siglo III, si mal no recuerdo. Eso es un error histórico. Primero, porque hay evidencia bíblica, primero que todo, dentro de la misma Biblia, de que ya habían textos, ¿cierto?, considerados como palabra fiel de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro escribe, ¿cómo se llama?, en su carta, habla de no torcer la palabra de Dios inspirada. Y en eso habla de las cartas de Pablo, que es palabra de Dios y que muchos indoctos tuercen, ¿cierto?, para su propio beneficio. Entonces ya la iglesia, por ejemplo Pedro, ¿cierto?, un apóstol, ya consideraban que ciertas cartas, ciertos escritos, eran considerados palabra de Dios irrefutable. ¿Me entienden? Entonces ya en la iglesia primitiva, estamos hablando del tiempo de los apóstoles, ¿cierto?, ellos ya reconocían ciertos escritos que eran como palabra inspirada de Dios, sin existir un canon bíblico, sin existir un libro como hoy, como la Biblia. Sin embargo, era obvio que ellos, ¿cómo se llama?, reconocían, como Jesús mismo nombra, todo el Antiguo Testamento que hoy día conocemos como canon. Por ejemplo, Jesús cada vez que cita, ¿cierto?, las palabras de, ¿cómo se llama?, de el Antiguo Testamento, dice los escritos de Moisés, ¿cierto?, los salmos y los profetas, que es el orden que en ese tiempo tenían los libros que reconocía el judaísmo como palabra inspirada de Dios, que son los mismos que hoy están en el Antiguo Testamento. Sin embargo, obviamente están en otro orden, ¿cierto? Nosotros sabemos que están los libros de, ¿cómo se llama?, Moisés, ¿cierto? Los libros históricos, y, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos de que ya habían escritos que eran reconocidos. Damos por hecho de que el Antiguo Testamento era reconocido. Nosotros vemos de que es citado, ¿cierto?, abiertamente por Pablo, Pedro, Judas, Juan,
Jesús mismo, ¿cierto?, como palabra fidedigna de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Obviamente encontramos que hay una formación del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva y ¿cómo podríamos decir? Un progresivo reconocimiento de textos inspirados por Dios, principalmente los de los apóstoles, ¿cierto? Obviamente incluyendo a Pablo. Ahí nos encontramos con las cartas de Pedro, ¿cierto? Con las cartas de Juan, ¿cierto? Con ¿cómo se llama? Los evangelios. Por ejemplo, Pablo cita algunos textos, ¿cierto?, que fueron escritos en los evangelios. Entonces vemos de que ya en los tiempos donde Pablo estaba escribiendo sus cartas, ya estaba circulando escritos de ¿cómo se llama? De los evangelios, ¿cómo se llama? Por ejemplo, o por lo menos relatos que sí eran reconocidos, que tal escrito, tal relato, era reconocido que era palabra fiel inspirada por Dios. ¿Me entienden? Entonces, no fue en el siglo III o en el siglo IV, perdón, ¿cierto? Que Constantino juntó los libros. Hubo un reconocimiento progresivo, ¿cierto?, de los escritos bíblicos que obviamente después formaron el canon. Ahora bien, también nos encontramos con relatos históricos que son extrabíblicos de los discípulos de los apóstoles, por ejemplo, o de las iglesias que continuaron después de los discípulos de los apóstoles, que reconocían, ¿cierto?, diferentes textos. Incluso hay, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, evidencia histórica del siglo II, por ejemplo, que es el año 1100, 1100 y tanto, de ya una compilación de libros que era reconocido como palabra inspirada por Dios. Obviamente que no era la ¿cómo se llama?, totalidad de los libros que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, pero nos encontramos con evidencia histórica que si la juntamos, ¿cierto? Y esto es del siglo II, el año 100 hasta el año 200, están los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿me entienden? Y no hay más, ¿me entienden? Entonces, nos encontramos con ese reconocimiento parcial de la Biblia, ¿cierto? O más que parcial, progresivo de los libros inspirados por Dios. Entonces, antes de este concilio por Constantino, ya la iglesia reconocía el canon. No como un libro como Biblia, pero ya la Biblia, por ejemplo, reconocía, mira, estos escritos, que son las copias de las cartas de Pablo, nosotros sabemos que son inspirados por Dios. ¿Cómo se llama? La carta de Judas, ¿cómo se llama? El Apocalipsis. Puede ser que algunas iglesias aún, ¿cómo se llama?, no conocían, por ejemplo, ¿cómo se llama?, el Apocalipsis, o que ¿cómo se llama?, no lo reconocían aún. Pero en la totalidad de las iglesias que eran verdaderamente cristianas, en su conjunto, sí había un reconocimiento de la totalidad del canon. Y eso es histórico, ¿ya? Eso es real. Hay ¿cómo se llama?, evidencias incluso extrabíblicas. Aparte de que ya vemos de que hay evidencias dentro de la misma Biblia, ¿ya? Entonces, el canon no fue hecho ahí, sino que lo único que se hizo fue, ¿cierto?, simplemente decir de que estos libros ya eran reconocidos por la iglesia como palabra inspirada por Dios. Entonces, ya había listados de estos libros. Lo que pasó que como Constantino era emperador de Roma, ¿cierto?, tuvo más difusión, ¿cierto?, y fue más fácil una propagación o una unificación. Pero la iglesia ya reconocía, ¿cierto?, todos esos libros por lo menos 2 siglos atrás. Entonces no hay tal cosa como que ahí se formó el canon. El canon se fue formando progresivamente a medida que fue escrito por los testigos del Señor Jesucristo y a medida que fue reconocido por la misma iglesia, ¿cierto?, de que sí eran escritos por los apóstoles y que esos apóstoles sí eran los que habían estado con el Señor Jesucristo, o Dios había dado testimonio por el poder de su Espíritu Santo que realmente eran testigos de Jesús. Entonces, ante controversias doctrinales en los diferentes concilios, siempre se tomó esos escritos inspirados por Dios como la vara, como la medición para decidir, porque si no, como hubo muchos herejías,
¿cierto? ¿Cómo podemos, decirle a alguien que lo que está diciendo no es de Dios? A través de los escritos que sabemos que son de Dios. Y eso pasó mucho antes, por lo menos 2 siglos antes, ¿cierto? De lo que pasó con Constantino, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, tenemos que descartar que la Iglesia Católica fue la que formó el canon, porque eso es una mentira. La evidencia bíblica, la evidencia extrabíblica nos muestra de que ya el canon era reconocido por lo menos 100 o 200 años antes de esta junta que hizo, ¿cómo se llama? Constantino, ¿cierto? De los obispos, ¿cierto? Que ni siquiera eran católicos, porque la sucesión papal no existía, la adoración a María, ¿cierto? Hasta que después de la muerte de Constantino, ¿cierto? Algunos obispos falsificaron ciertos documentos para decirle que Constantino les había heredado cierta tierra, cierta posesión y ciertos poderes, cosa que es comprobado históricamente que después se comprobó que esos documentos fueron falsificados y ahí nació la Iglesia Católica con un poder papal, con un poder ¿cómo se llama? Militar, ¿me entienden? Adjudicándose históricamente que ellos venían desde Jesús y Pedro y ¿me entienden? Entonces eso es falso. No hay ninguna comprobación histórica, incluso muchos teólogos mismos católicos reconocen que no hay históricamente, cierto, una sucesión papal. Desde Pedro hasta el primer papa, ¿me entienden? Entonces, dado que no hay evidencia, ¿cierto? Entonces, así podemos nosotros comprobar de que tanto la formación del canon como los escritos bíblicos, ¿cierto? Tienen bases arqueológicas e históricas, ¿cierto? Que sacan el error humano. Porque si realmente la Biblia fue escrita por un grupo de personas en un año determinado y empezaron a escribir, ya vamos a escribir el Génesis, vamos a orar para que Dios nos inspire, ¿cierto? Y nos diga cómo fue el Génesis. Después ya, ¿qué libro? Vamos a escribir el Deuteronomio, ahora vamos a escribir Números, vamos a escribir Éxodo, ¿me entienden? Eso no pasó. Realmente sus escritos fueron escritos hace 3.000 años atrás, el otro hace 2.000 años atrás, otro hace 1.500, 2.500, 2.700 años atrás. Entonces no es que un grupo de personas, entonces ya saca ese argumento de que fue escrito por hombres. Porque claro, fue escrito por hombres, pero todos los libros son escritos por hombres. O sea, ¿qué quieren que sea escrito por un ángel? Entonces, todos los libros son escritos por hombres. Entonces, si alguien dice es que fue escrito por hombre, entonces ¿por qué crees en la ciencia? ¿Por qué crees, cierto, en el libro que dice que hace 1.000 años atrás esto pasó? Que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En las guerras mundiales fueron así. Sí, también fueron, cierto, escritas por hombres, ¿me entiendes? Entonces, pero quita ese sesgo porque es el único libro que tiene esa concordancia de escritores diferentes, en épocas diferentes, incluso continentes diferentes, ¿cierto? Culturas diferentes que no se conocían, que nunca se conocieron, que no se relacionaron, ¿cómo se llama?, de ninguna forma, y que escriben de lo mismo, manteniendo la misma línea doctrinal, escritural, pese a que ocupan muchas veces diferentes géneros, ¿cómo se llama?, literarios, poéticos, históricos, incluso en diferentes idiomas. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, de que porque fue escrito por hombres tiene error, es imposible de sumarlo como argumento a la Biblia. Primero porque todos los libros del mundo son escritos por hombres, ¿me entienden? Pero ningún libro tiene esa particularidad que me da esa seguridad, ¿cierto? Que no hay una manipulación humana como la Biblia. Por esto mismo de que la Biblia fue escrita por personas diferentes, en tiempos diferentes, y tiene esa concordancia y no haya contradicciones, salvo los que quieren hacer de ver que tiene contradicciones, pero en realidad no se contradice si lo analizas con lo que realmente dice el texto. Y esas copias están, ¿me entiendes? Fueron escritas, están esos pergaminos, aunque no están los originales, pero están las copias más antiguas. No hay ningún libro antiguo, histórico, donde se tengan las copias originales o copias tan cercanas a, al tiempo del original como la Biblia. Ningún otro libro en la historia de la humanidad tiene esa capacidad.
Por lo tanto, cualquier persona que diga es que fue escrito por hombre, entonces ¿por qué crees en los libros de ciencia? ¿Por qué crees ¿cómo se llama? En los libros que te dicen de que ¿cómo se llama? La historia ¿cómo se llama? Empezó en tal año? ¿Por qué crees en un libro que escribió alguien, por ejemplo, hace 100 años atrás y te cuenta lo que pasó hace 3000 años atrás y fue escrito hace 100 años atrás? Cosa que no pasa con la Biblia. La Biblia, por ejemplo, cuando habla de relatos que ocurrieron hace 2000 años atrás, como los de Jesús, ¿cierto? Fue escrito 50 años después, 70 años después, incluso menos, ¿cierto? Si nosotros vemos desde la muerte de Jesús, ¿cierto? Nos encontramos que el Evangelio ¿cómo se llama? De Marcos, ¿cierto? Hay evidencia de que fue escrito en el año 90, que fue 20 años después, 30 años después, ¿me entiendes? O sea, perdón, que fue, ¿cómo se llama? 40, ¿cómo se llama? Años después o que fue 40 a 60 años después. No hay otro libro histórico que fue escrito tan cercano a los hechos, ni de Buda, ni del Islam. No hay otro libro histórico que las copias que se tienen, ¿cierto? Y los escritos que se tienen fueron escritos tan cercanos a la fecha. Por lo tanto, tiene más prueba que ningún otro libro de que los escritos que escribe tienen mayor probabilidad que cualquier otro libro de que sí son reales. ¿Me entiende? Entonces, si usted no cree que la Biblia es real porque fue escrito por hombre, entonces ¿por qué cree en los libros que ¿cómo se llama? Le cuentan cómo fue el Big Bang, por ejemplo? Nosotros nos encontramos de que esa teoría fue hecha hace, ¿cuánto? Un siglo atrás, ¿me entienden? Entonces fue hecha hace un siglo atrás y te dice lo que pasó supuestamente hace 10 millones de años atrás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se llama? A eso sí le creemos, a la evolución, que fue un libro también escrito hace 1 o 2 siglos atrás y te relata lo que pasó supuestamente hace 10 millones de años atrás, hace 1 millón de años atrás. Entonces, ¿cómo se llama? Por ejemplo, libros que nos cuentan, por ejemplo, cómo fue Chile y cómo fue, ¿cómo se llama? La independencia de Chile en 1810. Entonces, ¿por qué creemos, cierto, en esos escritos, cierto, donde fue escrito gente 100 años después, cierto, y no hay tantas copias? O sea, tenemos una copia que fue 100 años después y tenemos una copia escrita por un autor y que no hay evidencia completamente histórica y tanto respaldo que nos diga de que fue escrita por el que dice que fue escrito. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí creemos que fue así, ¿me entiendes? Damos por hecho que fue así, pero cuando la Biblia tiene más argumentos naturales, arqueológicos, históricos que cualquier otro libro, lo ponemos en duda. Y eso es por lo que se cumple en la misma Biblia. El mundo no nos oye porque no es de él y no puede oírnos. ¿Me entiendes? Entonces, para poder entender, ¿cierto? Y aunque hay tanta evidencia natural, nosotros vemos de que la fe y la credibilidad en la palabra de Dios no viene por la evidencia natural y arqueológica e histórica, porque usted va a intentar convencer a alguien por eso y va a seguir empecinado en que no es así. ¿Por qué? Porque no es eso lo que convierte al ser humano, sino la fe, que es un don de Dios. Y ahí entra el otro audio que les voy a enviar. Entonces, desde este punto de vista, nos encontramos con ¿de dónde viene la fe para creer las escrituras? Si no viene de la evidencia histórica, que la hay como ningún otro libro, si no viene de la evidencia arqueológica, que la hay como ningún otro libro o ningún otro compilado de libros, si no viene de la evidencia testimonial, cuando hablo de testimonial, es de que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, con más impacto en la sociedad. Hay naciones como por ejemplo Estados Unidos, entre otras, y muchas leyes hasta el día de hoy que están basadas en la Biblia. ¿Cierto? No hay otro libro que haya tenido tanta influencia en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. Entonces, no basta con esa evidencia histórica, arqueológica, ¿cierto? Y testimonial, ¿cierto? Es porque, aunque el mundo puede entender esto, no cree en la Biblia porque esto no basta para creer. Porque si no, todos los ateos se convertirían y dirían en realidad este libro, pero aunque está esa evidencia y es irrefutable, entonces, ¿por qué no creen? Porque la fe es un don de Dios, como dice la misma Biblia.
Entonces ahí entramos en el punto. ¿Necesito yo saber esta historia y estos puntos arqueológicos para ser salvo o para creer en el Dios que me salvó? No. ¿Es necesario saberla? Sí. ¿Es un pilar fundamental para fortalecer mi fe? No, porque muchas veces puede ser una trampa. Quizás es un pilar fundamental para poder presentar alguna defensa apologética, aunque yo creo que no es esa la misión de Dios, porque lo que respalda el poder de Dios es el testimonio, o sea, lo que respalda de que las escrituras vienen de Dios es el testimonio de que nosotros tenemos un cambio de vida real y realmente vivimos con otra moral en otra dimensión, por decirlo así, lo cual se traduce en nuestra vida práctica, y también el poder de Dios que sigue o se manifiesta en los creyentes y a través de los creyentes en el mundo, a través de la predicación y de la administración de los ministerios a este mundo. Por eso Jesús habla de ser luz. Esa es la manera en que se evidencia de que la Biblia es palabra de Dios, a través de esas dos cosas, el testimonio y el poder de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿necesito saber estas cosas arqueológicas e históricas para fortalecer mi fe? No. ¿Necesito estas evidencias históricas y arqueológicas para poder presentar una defensa para que el que me escuche pueda conocer a Cristo y se pueda convertir? No los necesito. Ahora, si lo sé, ¿me va a ayudar? Sí, para poder, por ejemplo, prestar un argumento, ¿cómo se llama? Arqueológico, cierto, histórico, cierto, pero a través de estos argumentos tienen que saber, hermanos y hermanas, que no vamos a convencer a la otra persona que se salve, porque no se va a salvar por eso, porque aunque usted lo lleve y le muestre el manuscrito y usted le abra el rollo y le diga, mira, esto fue escrito, y le haga la prueba científica que diga que tiene esa antigüedad, etcétera, etcétera, y le muestre toda esta evidencia histórica, no va a creer, porque no es por medio de esto que es la credibilidad a la palabra de Dios. La credibilidad a la palabra de Dios, como ya les dije, viene por el don de la fe que se manifiesta a través de la predicación de la palabra. Lo dice Jesús, lo dice Pablo, ¿cierto? Que cuando oísteis la palabra de verdad, entonces creísteis para ser salvos, ¿cierto? Dice de que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con este tema. Entonces, ¿es útil? Sí es útil. Ahora, ¿es indispensable para el creyente? No lo es. Si usted lo puede estudiar y saber, hágalo. Pero tiene que ser un cristiano maduro, porque si yo voy a buscar estas evidencias arqueológicas e históricas para yo fortalecer mi fe, esto es inútil y puede provocar el efecto contrario. Entonces, ¿cómo sabemos entonces como creyentes de que la palabra de Dios es realmente palabra de Dios? Como ya yo se los he dicho muchas veces, ¿cierto? No son las evidencias históricas o arqueológicas que me pueden dar, ¿cierto? Esa fe. La fe es un don de Dios y la fe también viene por la respuesta que les vamos dando a Dios. Entonces, por ejemplo, yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios porque el Dios que me hizo nacer de nuevo, el Dios que perdonó mis pecados, con el que yo tuve un encuentro personal, que quizás en el momento yo no sabía que estaba en la Biblia, yo no sabía que en la Biblia hablaba del nuevo nacimiento, ¿cierto? Y no tenía idea que era el Espíritu Santo, y nada, pero cuando tuve un encuentro con Dios, ese Dios me llevó y me dio testimonio de que el libro llamado Biblia es su palabra. Entonces la evidencia de que la Biblia, como está, independientemente de que yo no sea que yo no sepa su historia de formación, ¿cierto? Entre comillas formación digo, ¿cierto? Me la da mi encuentro personal con el Señor Jesucristo, con el poder de Dios, principalmente con el perdón de Dios. Eso es lo que me da evidencia de que Dios me da testimonio por medio de su poder que ha obrado en mí, de que ese libro de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Sin que le falte ni le sobre nada, es palabra de Dios. Y de cuando yo tengo esa base y esa certeza, entonces recién yo me pondría a estudiar historia, ¿ya? De la Biblia o de cómo fue formado. Porque si no es muy peligroso porque voy a decir, entonces los escritos, por ejemplo,
los escritos que fueron, ¿cómo se llama?, citados por Jesús de la, ¿cómo se llama?, Septuaginta, entonces no son porque lo escribió tal, ¿me entiendes? Entonces yo voy a abrir más dudas que fortalecer mi fe, porque la fe no viene por ese conocimiento. La fe viene por el perdón de Dios, por la experiencia personal que tengo. Entonces, ante el argumento de los ateos muchas veces, entonces tú estás basando y estás tratando de convencerte de convencerme a mí de una experiencia personal. Es que de qué otra forma te voy a convencer si yo tuve una experiencia personal con el Dios vivo, no es que te esté tratando de convencer, es mi testimonio. Y tú lo vas a entender cuando tengas una experiencia personal con el Dios vivo. Y ese Dios vivo a mí me ha dado testimonio porque todo lo que me ha hecho vivir, pasar de muerte a vida, que yo lo experimenté y lo viví, y no una sugestión, sino que lo viví, o sea, una sugestión, sino que yo lo viví, ese Dios es el Dios de la Biblia. Y yo fui sano, salvo o perdonado en el nombre de Jesús. Y después me vine a enterar que Jesús vivió en tal año, que Jesús fue crucificado, que este es el verdadero Jesús, no como se llama el de los católicos o no el de los adventistas, pero fue en el nombre de Jesús, por ejemplo, que yo fui sano. Cuando yo fui rescatado de las garras del diablo, cuando era un falso pastor, ¿cierto? Yo empecé a ser liberado de demonios en el nombre de Jesús. Y me di cuenta después de que no era el Jesús en que yo creía, en el Jesús religioso, ¿me entiendes? Pero yo fui liberado y fui transformado en el nombre de Jesús. Y después fui descubriendo realmente, cuando Dios me abrió los ojos de las Escrituras, quién era verdaderamente este Señor Jesucristo que me había pasado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es la mayor fortaleza de nuestra fe y eso es lo que tenemos que alimentar. ¿Ya? Vamos a intentar hacer un estudio, ¿cierto? Yo tengo unos libros que por causa del tiempo que no he podido leer y que realmente hablan de una sucesión histórica, ¿cierto? Que creo que es la más exacta, ¿cierto? Una sucesión histórica desde el Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, ¿cierto? Y muchos hechos. Desgraciadamente no los he podido leer por causa de tiempo. Tengo por lo menos dos tomos, son cuatro, ¿cierto? Y sí que no es, porque si yo voy a hacer el estudio va a ser profundo, ¿me entienden? Ustedes saben cómo soy. Pero espero que este audio les haya servido. Un abrazo.